Bienvenidos de nuevo a este su canal, su portal hacia los entresijos más fascinantes de la industria del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que, créanme, les va a volar la cabeza, un relato que conjuga la magia de la ficción con las complejidades de la vida real, y que ha generado un torbellino de especulaciones y debates apasionados entre los fans. Vamos a hablar de Can Yaman y de Method the Mir, dos nombres que seguro resuenan mucho en sus oídos, dos estrellas cuyo talento y carisma han conquistado corazones en todo el mundo, y de un rumor que ha dado muchísimo de qué hablar, hasta el punto de convertirse en una leyenda urbana dentro del fandom. ¿Se acuerdan de la serie que los catapultó a la fama global, la icónica y apasionante Erkenzicus? Bueno, pues parece que la química que vimos desbordarse en pantalla, esa chispa que encendió la imaginación de millones, no se quedó solo en la ficción, y eso ha desatado una ola de especulaciones, de anhelos y de preguntas sin respuesta clara. Hoy vamos a desmenuzar todo, desde los humildes inicios de su relación profesional, las pistas sutiles y a veces no tan sutiles que nos han ido dejando, hasta esa famosa frase que ha dejado a más de uno con la boca abierta y preguntándose una y otra vez: «No llegues tan lejos». Prepárense porque esto se pone bueno, intenso y lleno de misterio. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante entramado, en este laberinto de emociones y percepciones, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial. Un llamado a todos aquellos que comparten nuestra pasión por descubrir las verdades ocultas y las historias no contadas. Suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, de estar siempre a la vanguardia de las noticias y de formar parte de esta comunidad vibrante y curiosa que ama descubrir los misterios de nuestros artistas favoritos. Dadle al botón rojo que ven en pantalla y activen esa campanita para ser los primeros en recibir las notificaciones y estar al día con todo lo que traemos para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar por el principio, por el génesis de esta conexión que cautivó al mundo. Can Yaman y The Method the Mir se convirtieron en la pareja de moda, en el dúo dinámico que todos queríamos ver, gracias a Erkenzicus, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares, un título que evoca precisamente esa aspiración, ese vuelo hacia los sueños, algo que su relación, real o percibida, pareció encarnar. Sus personajes, Candivit, el fotógrafo bohemio y apasionado, y Sanemaiden, la joven soñadora y escritora en ciernes, tenían una conexión que traspasaba la pantalla con una fuerza arrolladora. Esa chispa, esa complicidad palpable, esa energía eléctrica que irradiaban cada vez que sus miradas se cruzaban o sus manos se rozaban, era tan real, tan visceral, que rápidamente los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular como un incendio forestal. Y es que, seamos honestos, verlos juntos era un deleite para los ojos y para el alma. Sus miradas profundas, sus sonrisas genuinas, la forma en que sus cuerpos se acoplaban de manera casi natural, la química que emanaba de cada interacción, todo apuntaba a que algo más que una simple y profesional amistad estaba sucediendo detrás de cámaras. Al principio, como suele ocurrir en estos casos, cuando la maquinaria mediática aún no ha sido activada con toda su potencia, tanto los actores como los productores y el equipo de la serie intentaban mantener un perfil bajo, desestimando los rumores y asegurando que se trataba solo de la magia de la actuación, de una química bien lograda en el set, y nada más. Decían que se llevaban muy bien como compañeros de trabajo, que compartían un gran respeto profesional, y que la conexión que veíamos en pantalla era simplemente el resultado de un guión brillante y de actuaciones excepcionales. Pero los fans, que son los detectives más perspicaces del universo, los analistas de cada gesto, de cada pausa, de cada coincidencia, empezaron a notar detalles que iban más allá de lo profesional. Fotos juntos fuera de rodaje, algunas capturadas en momentos de ocio, comentarios cómplices y llenos de guiños en redes sociales, y hasta coincidencias en sus viajes o en los lugares que visitaban, que parecían demasiado oportunas para ser meras casualidades. Era como si, intencionadamente o no, estuvieran dejando pequeñas migas de pan en el bosque, invitándonos a seguirlos, a desentrañar su historia. Y ahí es donde entra la verdadera magia de estas historias, el motor que impulsa nuestro interés y nuestra fascinación. Porque no se trata solo de saber si dos personas están juntas o no, si su romance es real o fruto de la imaginación colectiva, sino de la expectativa, de la ilusión que generan, de la narrativa que construimos a su alrededor. Can Yaman, con su carisma arrollador, su energía desbordante y su físico de infarto que lo convirtió en el sueño de muchas, y de Method the Mir, con su talento indis. Kyutebel, su belleza cautivadora y esa dulzura que la hacía tan cercana, formaban una pareja visualmente espectacular, una combinación perfecta de opuestos que se atraían. La admiración de los fans se multiplicaba exponencialmente y querían verlos felices,
tanto en la ficción que tanto amaban, como en la vida real, proyectando sus propios deseos y esperanzas en ellos. Los rumores se hicieron más fuertes con el tiempo, alimentados por cada aparición pública, por cada me gusta en Instagram, por cada mención sutil. Y poco a poco empezaron a aparecer algunas pistas más concretas, más sólidas, que hacían cada vez más difícil mantener la negación. Se les veía juntos en reuniones de amigos, en cenas informales, y en alguna que otra ocasión, las cámaras de los paparazzi, siempre al acecho, lograban captarlos compartiendo momentos más íntimos, gestos que parecían ir más allá de la camaradería. Sin embargo, seguían sin confirmarlo abiertamente, manteniendo esa ambigüedad que, paradójicamente, solo avivaba más el fuego de la especulación. En Turquía, la prensa del corazón es particularmente intensa y voraz, y cada movimiento de estas estrellas, cada palabra, cada foto, es escrutado al milímetro, analizado en busca de significados ocultos. Un momento clave, un punto de inflexión que sin duda avivó aún más el fuego de los rumores y sembró la semilla de la convicción en muchos, fue un viaje que ambos realizaron a Italia, un país conocido por su romanticismo y su pasión. Las fotos y vídeos que salieron a la luz en ese momento mostraban una cercanía innegable, una complicidad que traslucía algo más que una amistad. Se les veía paseando de la mano por calles históricas, disfrutando de la gastronomía local en restaurantes con encanto, y riendo juntos, compartiendo momentos de auténtica felicidad y conexión mutua. Fue en este punto, con estas evidencias tan palpables, donde muchos de los escépticos empezaron a dudar de sus propias reservas y los fans, eufóricos, a celebrar su supuesto romance. Parecía que la discreción ya no era una opción, o quizás la relación se había fortalecido tanto, se había vuelto tan real y significativa, que ya no les importaba tanto esconderse de las miradas curiosas. La ilusión colectiva estaba en su punto álgido. Pero, ¿qué pasó después? Porque aquí es donde entra la parte que nos ha dejado a todos pensando, que ha generado un debate interminable y que ha añadido una capa de melancolía a esta historia. A pesar de las evidencias de la aparente conexión profunda que parecían compartir, y del entusiasmo generalizado, hubo un momento en que la relación, o al menos la intensidad de la misma, pareció cambiar de rumbo, como si un freno se hubiera accionado de repente. Y aquí es donde una frase específica, dicha por uno de los protagonistas, se convirtió en el epicentro de todas las interpretaciones, en el código que todos intentamos descifrar. Estamos hablando, por supuesto, de Demet Özdemir. En una entrevista concedida a un medio, le preguntaron directamente sobre su relación con Can Yaman, sobre la naturaleza de su vínculo, y si bien no negó por completo la existencia de algo más allá de la amistad, su respuesta fue notablemente cautelosa, pero a la vez cargada de una cierta melancolía, una resignación casi palpable. La frase que resonó en las redes sociales, que se viralizó al instante y que ha sido analizada hasta la saciedad, fue algo así como, ***, no llegues tan lejos, ***. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué podría significar esa frase? ¿Cuál es su verdadero significado? Hay varias posibilidades y todas ellas son dignas de un profundo análisis, de una disección minuciosa, porque cada interpretación nos lleva a un camino diferente, a una conclusión distinta, y a un sentimiento particular. Por un lado, podría ser una forma diplomática y elegante de poner fin a las especulaciones, de cerrar el capítulo de los rumores de un romance apasionado. Quizás en ese preciso momento, la relación ya no era lo que había sido, o quizás, en retrospectiva, nunca llegó a ser un romance formal y ella quería ser clara, ser honesta, para no dar falsas esperanzas ni a los fans, ni a la prensa, ni quizás a sí misma. Decir, no llegues tan lejos podría ser un mensaje dirigido tanto a los fans que anhelaban verlos juntos como a la prensa que buscaba un titular jugoso, un mensaje que en esencia decía, hasta aquí por favor, no inventen más cosas. No idealicen una situación que quizás no es tan profunda o romántica como creen, o que ya no lo es. Es una manera de poner un límite, de restablecer una distancia, de proteger la realidad de las fantasías colectivas. Otra interpretación, y quizás la más intrigante y dolorosa para muchos de los que creían en su historia de amor, es que esa frase alude a una situación donde las cosas sí llegaron a ser muy serias, donde el amor floreció, pero por alguna razón poderosa. Tuvieron que detenerse, tuvieron que frenar el impulso. Imaginen una relación que estaba creciendo, que se estaba volviendo profunda y significativa, donde los sentimientos eran mutuos y auténticos, y de repente, por circunstancias externas o internas, uno de los dos tuvo que decir, hasta aquí. No sigamos avanzando en esta dirección por ahora. Tenemos que parar.
Esto podría ser por las abrumadoras presiones de la fama, por diferencias insalvables en los planes de futuro, por la incompatibilidad de sus vidas profesionales, o simplemente porque la dinámica de la relación cambió, evolucionó hacia un lugar donde el romance ya no era viable. La frase en este contexto tendría un peso emocional enorme, cargada de un profundo sentido de qué hubiera pasado si, de un anhelo por lo que pudo ser y no fue. También es posible que la frase sea una reflexión más general, una filosofía de vida aplicada a las relaciones en el vertiginoso y a menudo cruel mundo del espectáculo. La presión mediática, los constantes rumores que erosionan la intimidad, la dificultad extrema para mantener una vida privada fuera de los focos, la constante exposición y el escrutinio público pueden ser agotadores y destructivos para cualquier relación. Quizás al ver todo eso, al vivirlo en carne propia, Demet sintió que era mejor no dejar que las cosas llegaran a un punto donde fueran imposibles de manejar, donde la relación se viera completamente consumida por la vorágine del estrellato. No llegues tan lejos sería entonces un consejo implícito, una advertencia para sí misma o para otros, sobre los peligros de dejarse llevar por la intensidad del momento, por la pasión efímera, sin considerar las consecuencias a largo plazo, sin construir cimientos lo suficientemente sólidos como para resistir la tormenta. Es crucial recordar que los actores, a pesar de la imagen pública que proyectan en pantalla, son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias vulnerabilidades y sus propias decisiones. Lo que nosotros vemos es solo una parte de la historia, la punta del iceberg de sus vidas. Los rumores de un romance entre Khan y Demet son uno de los temas más recurrentes y comentados en el fandom de la serie, una constante fuente de debate y de esperanza. Y esta frase de Demet, enigmática y cargada de significado, añadió una capa de complejidad y misterio que ha mantenido viva la conversación, avivando la curiosidad y la necesidad de comprender qué hay detrás de esas palabras. Algunos fans, aferrándose a la esperanza y a la idea de una conexión duradera, argumentan que a pesar de la frase, la conexión entre ellos sigue siendo palpable en ocasiones. Han habido momentos en que se les ha visto interactuar de manera cordial en eventos públicos, incluso se han elogiado mutuamente en entrevistas, reconociendo el talento y el impacto que tuvieron juntos. Esto lleva a pensar que quizás la relación evolucionó, no desapareció, sino que se transformó de un romance apasionado y fugaz a una amistad sincera, respetuosa y duradera. Y eso en sí mismo también es una historia digna de contar, una muestra de madurez y de afecto genuino que trasciende las etiquetas románticas. Lo que sí es innegable, lo que nadie puede refutar, es el impacto colosal que tuvieron juntos en pantalla. Can Yaman y Demet Özdemir no solo nos regalaron momentos inolvidables en Erkencicus, sino que también nos han brindado una historia de la vida real llena de intriga, de especulación, de romance imaginado y, quizás, de alguna que otra decepción para aquellos que soñaban con un cuento de hadas perpetuo. La frase "no llegues tan lejos" de Demet Özdemir se ha convertido para muchos en un meme, en una pregunta recurrente, en un símbolo de las complejidades de las relaciones en el ojo público, y en un recordatorio de que la vida real rara vez se ajusta a los guiones perfectos de Hollywood. Y esto nos enseña algo importante sobre cómo consumimos el entretenimiento y cómo nos relacionamos con las vidas de las celebridades. Nos involucramos, creamos expectativas, nos ilusionamos y a veces, nos aferramos con todas nuestras fuerzas a la idea de una pareja perfecta, a la narrativa romántica que hemos construido en nuestra mente. Pero la realidad, siempre esquiva y caprichosa, es siempre más matizada, más compleja, y a menudo, mucho más privada de lo que nos gustaría creer o de lo que los medios nos quieren vender. Hemos recorrido juntos un camino fascinante, desde la química explosiva en pantalla que nos hizo suspirar, pasando por los rumores, las pistas sutiles y las evidencias públicas, hasta los viajes románticos y, finalmente, esa enigmática frase que nos dejó a todos pensando, debatiendo y analizando. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, con sus luces y sus sombras, con sus momentos de euforia y sus instantes de incertidumbre, es un ejemplo perfecto de cómo las historias que vemos en la televisión pueden trasladarse a la vida real, influyendo en nuestras percepciones y en nuestras emociones, y cómo las vidas reales de los actores pueden convertirse, para nosotros, en nuestro propio drama de telenovela, lleno de giros inesperados y finales abiertos. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este recorrido, por su paciencia, por su curiosidad y por su pasión. Espero que hayan disfrutado de esta exploración profunda y detallada de la historia que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les pareció? ¿Cuál creen que sea el verdadero significado de la frase "no llegues tan lejos"? ¿Se inclinan por la interpretación de un romance truncado,
de una amistad preservada, o de una advertencia sobre los peligros de la fama? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios. Conversemos, sigamos desentrañando los misterios juntos. Y si este vídeo les gustó, si les pareció interesante y les aportó algo nuevo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y seguidores para que todos se enteren de este fascinante tema, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es un gran apoyo para nosotros, nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes y nos ayuda a crecer como comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más secretos y más fascinación. Hasta pronto.